Buenos días, vamos a continuar con lo que son los temas de anatomía topográfica. Pues en sí en este video vamos a tratar lo que es la terminología en cuanto a la topografía veterinaria. ¿Okay? Pues vamos a comenzar con lo que es el concepto de anatomía topográfica, de qué es lo que se encarga de estudiar. Bueno, menciona lo que es anatomía topográfica, es el estudio de las relaciones entre las diferentes partes del organismo que permite ubicar lo que son los órganos desde el exterior de un individuo, permitiendo prácticamente así tener una mejor correlación clínica entre lo que reporta la literatura, y pues a la vez nos ayuda a poder comunicarnos con los otros médicos que estudian nuestra profesión. Lo que es la anatomía topográfica, pues se emplea lo que son métodos especiales, tanto el método sistémico y el método topográfico, pero eso es lo que engloba lo que es la anatomía. Bueno, vamos a continuar con lo que consigue a lo que es la anatomía topográfica. ¿Okay? Bueno, hay una parte que se llama método topográfico. En eso permite determinar exactamente las posiciones relativas entre las varias partes del cuerpo. Implica pues que tenemos que conocer lo que es la anatomía sistémica, y así pues igual nos permite la ubicación precisa de lo que es las diferentes partes del cuerpo con el empleo de la descripción de plano o planos o cortes. ¿Sí? Bueno. Pues hay otra parte que se llama descripción anatómica. Nos menciona que para poder describir anatómicamente el cuerpo del animal debemos tener en cuenta lo que son posiciones, direcciones, planos anatómicos y la descripción de movimientos que puede realizar cada especie. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar con lo que es a conocer lo que son las posiciones. Igual nos dice que para poder realizar la descripción de la posición de un animal, o el objeto de estudio, que en este caso son los animales, debe de tener lo que es, debe de permanecer en cuadrupestación, que quiere decir que debe permanecer en cuatro patas de pie, ¿sí? Y con la cabeza hacia adelante, para que podamos tener una mayor visión y posición del animal. ¿Okay? En lo que son entre lo que son las posiciones se encuentra lo que es la posición de reposo. Esta nos indica que es cuando el animal está prácticamente parado en sus cuatro miembros. Nos permite la precisión, la designación precisa en la posición del cuerpo, ya que puede variar por varios aspectos, incluida la etiología de cada animal. Recordar que no todos tienen los mismos movimientos, no todos tienen el mismo descanso. Por ejemplo, el caballo es un animal que pues duerme de pie, ¿okay? Muy difícilmente lo vas a encontrar en otra posición. Viene lo que es la posición de decúbito. ¿Okay? En lo que es la posición de decúbito, dice que es aquella donde el cuerpo se encuentra en estado de reposo sobre un plano más o menos horizontal. ¿Okay? Esta posición de decúbito puede ser supino, prono o lateral. ¿Okay? Esas son prácticamente tres divisiones de lo que es la posición de decúbito. Decúbito supino. Nos menciona que es donde el cuerpo se apoya sobre la espalda. También se puede denominar como decúbito dorsal, que quiere decir prácticamente colocamos el animal sobre la espalda, o sea, patas para arriba prácticamente. Así es como se observa un animal que está en una posición de decúbito supino o decúbito supino o decúbito dorsal. ¿Okay? Decúbito prono.
prácticamente lo que como colocamos o se coloca el animal es boca abajo. Igual se conoce como decúbito dorsal. Perdón, decúbito ventral. ¿Okay? Y decúbito lateral, pues ahí se coloca en una posición que el animal se apoya o está acostado sobre alguno de sus lados, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Okay. Vamos a continuar con lo que son las direcciones anatómicas. Las direcciones anatómicas pues se indican en los siguientes términos. Superficie dorsal es aquella que se ubica contraria al piso, o sea, prácticamente lo más alejado del suelo. Bueno, dice que corresponde a toda la superficie que se ubica por encima del animal desde la cabeza hasta la cola. Entonces prácticamente estamos hablando que corresponde todo el dorso, toda la parte de arriba del animal. En los miembros anteriores y posteriores, pues prácticamente ahí denomina lo que es la superficie dorsal, es aquella que se ubica anterior desde el... perdón, ya se pasó la diapositiva. Permítame tantito. Permítame, ya me perdí la diapositiva. Ok. Permítame, sigo sin encontrarla. Acá está. Ok, superficie dorsal es aquella que se ubica contraria al piso o punto de sustención del animal. Sí, quedamos que es prácticamente todo lo que se ubica de la parte media del cuerpo hacia arriba. Esa es la superficie dorsal. Ok, ahora vamos con la superficie ventral. Ok. La superficie ventral es la que se encuentra hacia el vientre del animal. Ahora vamos de la parte media hacia abajo. Eso es prácticamente lo que es superficie ventral, o relativamente cerca del mismo, a la parte del cuerpo o más cercana al piso. ¿Okay? Se aplica tanto en cabeza, cuello, tórax, abdomen, cola, pero no se aplica en los miembros o apéndice. Ya más adelante vamos a ver eso. ¿Okay? Superficie medial es todo lo que se ubica hacia el plano mediano o centro del animal. También se conoce como el nombre de interno. Superficie lateral se ubica una de las que se ubica lejos del plano medio o mediano, relativamente lejos del centro animal, se conoce también como externo. Craneal es lo que está hacia la cabeza o relativamente cerca de ella. Es lo más anterior del cuerpo. O sea, estamos hablando que prácticamente tenemos al animal en cuadrupestación, en cuatro patas, y si lo vemos del lado lateral, nos colocamos del lado lateral, vamos a ver dos partes, que es parte craneal, que es prácticamente todo lo más cercano al cráneo, ¿okay? Y la otra es caudal. Entonces estábamos en lo que es lateral, o sea, tenemos una vista lateral, y ahora viene la parte caudal, que es prácticamente todo lo que está más cerca de la cola, que es prácticamente la parte caudal del animal, ¿sí? Entonces estamos hablando de, dividimos al perro en un plano transversal y parte craneal más cercana a la cabeza, parte caudal más cercano a la cola, o más alejado de lo que es el lado plano transversal. ¿Okay? Y aquí hay otro que se llama rostral, que es lo que está ubicado hacia la nariz, pues prácticamente o cerca de ella. Se aplica, este término solo se aplica en lo que es la cabeza, no lo podemos aplicar ni en cuerpo ni en miembros, ¿sí? Únicamente y exclusivamente de lo que es la cabeza. Un ejemplo,
decimos que la nariz tiene una ubicación rostral en la cabeza y el hueso, por ejemplo, el hueso occipital, tiene una ubicación caudal o posterior a la cabeza. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. ¿Okay? Vamos a continuar con las siguientes. Aquí hay otros como subtema, es la descripción anatómica de órganos y apéndices que se emplean en términos más restringidos como la anatomía topográfica de los órganos o en relación a ellos. Viene lo que es la superficie interna o interior, es la que está cerca del centro o dirección o en la dirección de este. Estamos hablando de lo que son órganos. Superficie externa o exterior es la que está alejada del centro de un órgano respectivo. ¿Okay? Es la parte más alejada. La parte superficial es lo que está cerca de la superficie del cuerpo de un órgano. ¿Okay? Y la parte profunda, que se ubica relativamente cerca del centro del cuerpo o de un órgano. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir con lo que es anatomía topográfica de los miembros. ¿Okay? En los miembros anteriores y posteriores se utiliza una anatomía topográfica específica. Una de esas es superficie dorsal, que es prácticamente la cara, la cara de arriba de los miembros. ¿Okay? Superficie palmar, es la opuesta a la superficie dorsal en la extremidad anterior. Extremidades anteriores son las patas delanteras. Superficie palmar es prácticamente la cara de arriba, lo que está alejado del piso. Recordad que lo que está cerca del piso es la parte dorsal. La superficie plantar se emplea en los miembros anteriores o en las patas traseras. E igual es la cara opuesta a la superficie dorsal, o sea, la parte de arriba. La única diferencia es que en los miembros anteriores se aplica como superficie palmar y los miembros posteriores se aplica como superficie plantar. ¿Okay? Proximal es otro término que se emplea en los miembros. Quiere decir que está cerca del origen, indica una ubicación más cercana del punto de inserción u origen. Por ejemplo, el codo es más proximal al carpo que el carpo o muñeca. ¿Okay? Distal es lejos del origen de inserción. Así decimos que la muñeca es distal al codo o al punto de inserción, ¿okay? Porque está más alejado del cuerpo. La anatomía topográfica de los dedos. Aquí hay dos términos que se utilizan, lo que es la axial, que dice que corresponde al eje de un dedo, es decir, en la superficie interna del dedo. Y la abaxial corresponde a la cara o superficie contraria o externa del dedo. Hagan de cuenta que eso es las patas. La superficie axial nos vuelve a mencionar que es la cara, el eje corresponde al eje, es decir, a la superficie interna. Quiere decir que corresponde a esta parte. ¿Sí? A esta parte. O sea, a esta parte. Esta es la zona axial. Y la abaxial es la superficie externa, que en este caso sería esto. ¿Sí? Entonces, axial y abaxial. ¿Okay? Vamos con los otros. Lo que son los planos corporales. Aquí se divide en 4. Lo que es el plano mediano, también conocido como plano medio o plano longitudinal. Es aquella que se traza al ubicarse delante del animal o detrás de él, y se traza lo que es una línea real o imaginaria por todo el centro del animal. ¿Okay? Plano medio nos va a dividir al animal en dos partes: plano medio derecho y plano medio izquierdo.
¿sí? El plano sagital es una división real o imaginaria que se realiza igual que la anterior, pasando a través de la cabeza, cuello y tronco del animal, pero en forma paralela al plano medio, ¿sí? Entonces, haga de cuenta que ese es el animal, dividimos al animal en dos, ¿sí? Y por esta parte eh, realizamos otra línea imaginaria. Entonces, acá está el plano medio, ¿sí? Izquierda, derecha. Y en la parte derecha o en la parte izquierda trazamos otra línea imaginaria. Ese es el plano sagital. ¿Okay? Es una línea paralela al plano medio. El plano transversal. En esta división real igual o imaginaria se logra cortar transversalmente la cabeza o tronco o un miembro locomotor. El plano prácticamente transverso corta al animal. Estamos viéndolo ya de una posición lateral. Entonces cortamos, hagan de cuenta que este es el animal. Estamos de frente y hacemos un corte acá. ¿Sí? Ese es el plano transverso. Plano medio sería esto. Plano transverso sería esto. ¿Okay? Y plano dorsal, también conocido como frontal o coronal. Este plano puede realizar un trazado en línea luego de ubicarse frente al animal o de lado, pero dicha línea a trazar debe ser perpendicular a la del corte transversal. ¿Okay? Ese es lo que es un plano dorsal. Vamos a describir lo que son los movimientos. El movimiento de flexión es el movimiento del hueso en relación a otro, desde que disminuye el ángulo de su articulación. Pues el movimiento de flexión es esto. Está el miembro así, ¿sí? Entonces el miembro está estirado y hacemos un movimiento de flexión y hacemos este. Ese es un movimiento de flexión. ¿Okay? Está el miembro completamente estirado y lo flexionamos. ¿Okay? El movimiento de extensión es todo lo contrario. Entonces tenemos el miembro flexionado y hacemos esto. Es un movimiento de extensión. Flexión y extensión. Abducción. Movimiento de una parte que se aleja del plano medio. Imagínense, tienen al animal en cuadrupestación, ¿sí? Y lo que hacen es prácticamente de la línea media que habíamos quedado, que es la división del cuerpo de animal en dos partes, izquierda y derecha, ellos realizan el movimiento de abducción, que es prácticamente abrir el miembro hacia afuera. Aducción es todo lo contrario, es prácticamente realizar un movimiento lo más cercano al plano medio. Entonces la pata se va hacia adentro. ¿Okay? Circunducción es un movimiento circular o semicircular de un miembro alrededor de su propio eje. Eso pues se logra realizando los cuatro movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Es prácticamente como que hiciéramos esto. O sea, gira sobre su propio eje. Es muy común observarlo en caballos cuando están en marcha y sobre todo en marcha lenta. ¿Okay? Rotación, movimientos del cuerpo sobre su eje mayor. Eso es lo que es la rotación. Supinación, rotación lateral del miembro locomotor de forma que la superficie palmar o plantar quede hacia medial. Entonces prácticamente tenemos el miembro así, ¿sí? Y lo que hacemos es prácticamente supinación, es que la pata gira hacia adentro. Los miembros, cualquiera de los miembros gira nada más la parte palmar hacia adentro. Y pronación, rotación del medial del miembro locomotor, permitiendo la supinación de forma que la superficie palmar, ¿sí? y plantar quede hacia el suelo. Entonces prácticamente queda en esta parte. Eso prácticamente serían todo lo que es descripción de los diferente terminología de lo que era anatomía topográfica. De todas maneras voy a enviarles un archivo de PowerPoint y vamos a realizar la investigación de los diferentes conceptos, de qué significa cada uno, y más adelante pues ya voy a hacerles como un video demostrativo sobre ya un perrito de los diferentes regiones
topográficas.